¿Es usted una persona que vive aferrada a algún episodio doloroso de su vida o tal vez a una gloria del pasado? ¿Le cuesta mucho cerrar etapas en su vida? Con todo esto y mucho más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos como cada semana a Nuestra Familia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a intentar aprender a cerrar etapas importantes en nuestra vida. De repente a dejar atrás esos eventos dolorosos que no nos dejan avanzar y seguir adelante. Vamos a conversar con Javier Echevarría. Él estará con nosotros después de la pausa. Como cada semana les tengo que recordar el mail del programa. Programa nuestrafamilia@gmail.com y también nuestro Facebook. Nuestra Familia JN19. Por favor, escríbanos, envíennos todos sus comentarios y sugerencias de nuevos temas para poder tratarlos aquí en el programa. Volvemos en el segundo bloque. Cuando algo te ha pasado, tú tienes que hacerte la pregunta, luego de esta experiencia tan dolorosa, ¿eres un mejor ser humano o un peor ser humano? Eso es indispensable. Si eres un peor ser humano en el sentido que tienen más desconfianza, tienen más temores, eres una persona que anda resentida, odia, rencores, resentimiento, entonces eres un peor ser humano. Ya estamos de regreso, estoy aquí acompañada de Javier Echevarría, psicólogo. Él no necesita mayor presentación, pero igual, aquí está, bienvenido Javier. Y actor también, Y hay que decir las dos cosas, por si no, ¿qué cosa? Todo junto. Claro. Muy bien, Javier, bienvenido, gracias por venir. Gracias. Javier, queremos empezar a entender un poco este tema. A ver, según tu experiencia de psicólogo, ¿tú crees que somos muchas las personas que normalmente nos aferramos mucho a las cosas que nos han pasado en el pasado? La mayoría está atrapada por el pasado, ¿no? Bueno, otros están atrapados por el futuro, o sea, digamos, son pocas las personas que viven en el presente, ¿no? Pero el pasado es, a veces son cadenas, pues, que la gente carga muy fuertes, ¿no? Y no es tan fácil. Es más, hay gente que es adicta al pasado. ¿Y por qué es tan difícil cerrar estas etapas y pasar la página, sobre todo con cosas y situaciones que sabemos que nos hacen daño, que han sido dolorosas? ¿Por qué nos aferramos a esto? Mira, yo lo que veo es lo siguiente, digamos, es mi interpretación. Tú estás leyendo un libro, ¿no? Y de pronto te distraes y no puedes, y entonces dices, espérate, ya no sé qué cosa estoy leyendo. Te regresas y lees de nuevo. Claro. Y te vuelves a distraer, te regresas y lees de nuevo. Y te pasas la vida tratando de volver porque en realidad no has entendido lo que te ha pasado. Entonces yo creo que una situación inconclusa es cuando una página, cuando no entiendes bien una página, vuelves a la página. Es decir, cuando recién entiendes lo que te ha ocurrido y entiendes el mensaje que esa experiencia te ha traído y estás reconciliada con el aprendizaje que eso te ha pasado, con lo que has adquirido, entonces ya puedes continuar. Pero a veces sigues enganchado porque en el fondo no terminas de entender qué te pasó. Es lo más común. O sea, yo me imagino que en querer entender lo que te pasó, se te puede pasar la vida entera. Y de pronto algo que te pasó, no sé, en tu infancia, en tu adolescencia, te ves ya una anciana y sigues arrastrando Ahora, esto. es más terrible sabiendo que todas las lecciones que tienes que aprender, en el fondo, tienen que ver con el amor. O sea, son distintas cosas con respecto al amor. Eso lo hace más complejo, porque tú puedes de pronto decir, claro, ya entendí que todos los hombres son una basura, ¿no? Y que no hay que confiar en nadie y que el mundo es una porquería, ¿no? Y que tú tienes que andar cuidándote las espaldas. Evidentemente, ese no es un aprendizaje de amor. Claro. Es un aprendizaje donde has amputado tu corazón y para sobrevivir has dejado de lado una serie de cosas. Pero no es la clase de lecciones que te hacen crecer. Claro. Entonces, cuando algo te ha pasado, tú tienes que hacerte la pregunta, luego de esta experiencia tan dolorosa, ¿eres un mejor ser humano o un peor ser humano? Eso es indispensable. Si eres un peor ser humano en el sentido que tienen más desconfianza, tienen más temores, eres una persona que anda resentida, odia, rencores, resentimiento, entonces eres un peor ser humano. Pero si en cambio después de eso
tu empatía ha crecido, tu nivel, tu comprensión frente a la vida ha crecido, tu sensibilidad ha crecido, tu humanidad ha crecido, entonces eres un mejor ser humano y has pasado esa lección y tienes ese aprendizaje. O sea que para llegar a esto es prácticamente indispensable el tema del perdón. El perdón si no hay perdón... Sí, el perdón es parte del camino y hay una cosa que no entendemos con respecto al perdón, ¿no? Que yo siempre lo hablo de eso, que tiene que ver con la raíz etimológica, ¿no? Entonces, donar es un regalo y es un puente. Perdonar es regalar un puente. Es decir, cuando algo pasa en nuestro vínculo, hay una distancia. Y con el perdón cruzas de nuevo, o sea, regalas un puente para cruzarlo. Y eso significa trabajar la empatía. No se trata solamente perdonar, digo, te perdono y se acabó. Claro. ¿No? También tiene que ver, o sea, el perdón es todo un universo. Y cada persona tiene dificultades o facilidades en lo siguiente. Algunos tienen dificultad en perdonar, otros en perdonarse. Que es más difícil a veces, ¿no? Depende de cada quien. O algunos se perdonan con mucha facilidad, pero no perdonan ni hablar. No, nadie. Y hay otras personas que tienen dificultades en pedir perdón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te es más fácil, qué te es más difícil? Y eso es lo que tienes que cambiar. A veces los procesos de perdón tienen que ser a la distancia, porque no necesariamente, o sea, ya esa persona murió o ya no tienes vínculo con esa persona. Y a la distancia tienes que trabajar ese perdón, pero también perdonándote y también pudiendo, pues, querer entrar a ese proceso de sanación, ¿no? O sea que a mí me parece que no necesariamente decir adiós a una etapa es no poder regresar a esa etapa, que a veces es el temor que tienen algunas personas, ¿no? A veces alguien piensa, no quiero desligarme de esto, no quiero dejar esto, porque a pesar de que es algo muy doloroso, en algún momento quisiera regresar como recuerdo, en fin, o como experiencia. Decir adiós no es olvidar. Es importante que digas eso porque no es olvidar. Es más, yo siempre hago la diferencia de perdonar con condonar. Condonar es olvidar. Cuando el banco te condona la deuda, se olvidó de la deuda, eres libre, no tiene ninguna responsabilidad. Perdonar es todo un acto de responsabilidad, es diferente. No es olvidar, es aprender la lección, tenerlo claro, y a lo que le vas a decir adiós, y eso es lo indispensable, y es lo más complejo y lo más difícil de entender, no le dices adiós a veces al dolor, sino al beneficio secundario que te da ese dolor. Qué importante. Es decir, por más que sufras, hay algo en ti que se está beneficiando con ese sufrimiento. Y eso es lo que tienes a un nivel muy inconsciente. Ponlo con respecto a las drogas, por ejemplo. Una persona que se droga, ¿no? Toda su vida un desastre, destruye la familia. Todo eso, ¿por qué se sigue drogando? Porque a la hora de drogarse obtiene un beneficio secundario. El efecto de la droga pero en ese momento le da un nivel de placer impresionante en ese momento. Dura un tiempo y luego todo es un desastre. Pero vuelve a la droga porque sigue obteniendo ese beneficio secundario. Si un día consumiera la droga y no tuviera ese efecto, y le sabe a rocoto, no sé, o el cigarrillo lo fumas, y esto te sabe a rocoto, lo deja de fumar. La sensación placentera que te da escondida, bueno, en el caso de las drogas a veces muy manifiesta, es lo que te hace seguir enganchado a eso. Ahora ponlo a tu vida. Así no sean drogas, tú eres adicto a ciertas emociones o ciertas cosas. O sea, como que, por ejemplo, que en el fondo, aunque suene un poquito feo, queremos sentirnos víctimas, queremos estar siempre dando algún tipo de pena o que la gente diga pobrecita lo que le pasó. Por ejemplo, eso puede ser uno de los beneficios. Hay personas que, o sea, ya sea que tú te ubiques como víctima, no, tú no has hecho nada, la causa de todo lo que te pasa siempre está afuera, tú no haces nada, a ti te pasan las cosas, ¿no? O como victimario, que eres tú el causante de todo el mal en el mundo, según tu percepción, o como salvador, que te sientes importantísimo porque crees que eres la segunda venida de Cristo y tú vas a solucionar la vida de todo el mundo y tienes consejos para todo el mundo. Sea que en cualquiera de estas situaciones, en este triángulo neurótico, tienes beneficios secundarios. Uno puede ser ese, ¿no? Todo el mundo te dice, pobrecita, tienes toda la atención de todo el mundo. Otro puede ser que te sientes un ser humano buenísimo. Mientras más malos hay a tu alrededor, más bueno te sientes. A veces el beneficio secundario es la intensidad de tu vida. Hay gente que sufre de alma porque la pareja le ha dicho, le ha gritado y pero su vida es fascinante. Si rompen, se aburre. Pero tanto así. Pero muchísimos. ¿Sí? O sea, el melodrama, tu vida es una película de acción.
No, todos los días te pasan cosas, te gritan, tienes cosas para contar, llamas por teléfono y a veces te mueres de miedo de terminar porque lo ves como sinónimo de muerte porque ya a tu vida no le pasa nada. De repente esto se puede aplicar un poco digamos, a las parejas de la farándula, que siempre las vemos rodeadas de escándalos y de cosas como que siempre están aferrados a esto porque no quieren tener una vida normal, simple, tranquila, sino que necesitan de este escándalo y todo para... No lo lleves a la farándula. La gente consume eso porque eso es lo que quiere para su vida. Es decir, lo de la farándula hacen todos estos shows, muchas veces armados, porque el público lo pide. Y el público lo pide disfruta. Porque de alguna manera se alimenta de eso que quisieran para su vida. Entonces, quieren que su vida sean cosas pues desgarradoras, tragedia griega. Ah, no, mira, y llaman por teléfono, no sabes lo que me ha pasado, y lloras y sufres, te reconcilias, tienes un sexo extraordinario y luego te vuelves a pelear. Entonces, Claro. En cambio, si terminas todo eso, dices, uy, ¿y ahora qué hago? Será momento de mirar adentro. ¡Qué miedo! O Y si tal me vez- conecto con mi vacío, no, mejor me consigo otro drama ¿Y tú para no que me crees distraiga. ¿Tú no crees que también a veces nos aferramos al pasado porque tenemos justamente ese temor al futuro, ¿no? También. O sea, por ejemplo, como dice el dicho, todo lo que tienes ahora más vale malo conocido que bueno por conocer. También. ¿No? Da un poco de temor pensar en hacer cosas nuevas, en intentar cosas nuevas, y por eso estamos siempre anclados al pasado. Pero esto nos limita todas las posibilidades que podrían haber en el futuro. Por supuesto, el miedo es uno de los elementos presentes en todas las cosas de las cuales uno no se quiere separar. Y además hay algo bien importante también para poder mirar el futuro, porque lo que tú dices es fundamental. Ahora, el futuro también depende cómo tú lo ves, porque hay personas que viven en el futuro pero en la ensoñación y están siempre imaginando Claro. mundos posibles y no aterrizan y no hacen que ese sueño se convierta en una meta, en un plan de acción, paso a paso y en el hacer diario para la consecución de eso que quieren. No, simplemente alucinan. Viven en el mundo de la alucinación, de la fantasía. Entonces, eso también no es un escape. Y eso también te lleva, está rodeado de muchos miedos, el miedo al presente, al construir, al preguntarte ¿para qué tú naciste en esta vida? ¿Y cuál es tu misión? Y si tú estás muy abocado a esa misión y a esa huella que quieres dejar en la vida, no pierdes el tiempo con esas cadenas. Claro, y no nos damos cuenta de que realmente decir adiós o cerrar etapas o pasar la página, como lo queramos llamar, es una forma de permitirnos cosas nuevas y seguir avanzando. Y bueno, lo de atrás quedó atrás y podemos regresar a ese pasado en algún momento con una actitud diferente, tal vez con un aprendizaje de esto. Pero ¿no? además hay algo bien importante, Paola, porque todo tiene un proceso. Entonces, hay personas, por ejemplo, que en mi taller El Rito del Adiós vienen y acaban de separarse o lo que fuera, ¿no? Porque en realidad el rito del adiós es para cualquier tipo de adiós, no tiene que ser necesariamente un luto, una separación, puede ser simplemente iniciar un proceso de cambio. Pero digamos que has tenido una separación, está reciente y ya quieren que eso se acabe. Terminar rápidamente. Claro. Entonces, ¿dónde quemo la foto? Espérate un ratito. O sea, Claro. tú tienes que pasar ese proceso. Tú solamente puedes despedirte de los discos rayados. O sea, ya escuchaste la canción 500 veces. Claro. Tú ya sabes que puedes cambiar de disco, pero no quieres, por el beneficio secundario que te da ese disco rayado. Entonces, cuando ya el proceso terminó y estás en la repetición constante, ahí ya es el momento de decir, o sea, ya, ciérralo, porque ya terminó ese proceso. Pero cuando una persona recién está en ese luto, y cuando hablo de luto no hablo de muerte, Claro. sino cualquier proceso de pérdida, lo que fuera, hasta puede ser con un trabajo, recién el dolor tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo y recién cuando madura y ya caen los frutos y ese fruto es el aprendizaje, ahí recién te puedes despedir. Y esto me hace acordar a un caso bueno que todos conocemos, que son todos estos padres de los chicos de Utopía, por ejemplo, que han pasado tantos años, y bueno, y casos similares también, Claro, ¿no? claro. De padres que luchan y buscan justicia y pasan años y no consiguen y van y vienen y en fin, todo lo que vemos siempre en las noticias. ¿Tú crees que para estas personas es indispensable alcanzar, digamos, el tema de la justicia para poder pasar, en cierta forma, a esa etapa? Digamos que ellos y yo lo entiendo, ¿no? Han abocado toda su energía a lo único que pueden hacer, porque el dolor es Es tan insoportable. No pueden resolver nada de lo que ocurrió.
aceptar esa realidad demasiado dolorosa. Entonces queda pendiente por lo menos algo, y es que en términos de justicia, en términos legales, las cosas no están resueltas. Entonces ahí abocas toda tu energía, que por lo menos marque un precedente para que eso no vuelva a ocurrir. Y sin embargo no obtienen eso. Entonces ese proceso se vuelve larguísimo. Frustrante. Y en ese proceso larguísimo muchos padres han muerto de cáncer. ¿Y ese cáncer de qué apareció? Es una enfermedad ya del alma, ¿no? Evidentemente. O sea que, claro, es un caso extremo porque perder un hijo en esas condiciones tiene que ser realmente terrible, Es muy espantoso. doloroso. Pero hay casos de personas que sí logran perdonar. Te pongo un ¿no? caso claro que creo que vino acá, ¿no? Que Úrsula que hizo Tanillay. No, Úrsula no iba a Bueno, invítala, porque es Sí. extraordinario. Su historia es muy aleccionadora, porque ella estuvo en mi taller. Entonces, y claro, su hijo había muerto hace 3 meses. Claro. Entonces, ella tenía claro que el proceso de luto iba a continuar, pero lo que quería era entender ese proceso. Entonces, algunos entran al taller, pero no están preparados para... Y ella no iba a despedirse de su hijo, ni tiene que despedirse. Siempre va a estar con ella, Claro, lógicamente. si no es cosas, ¿no? que tiene que, claro, no voy a mencionar, pero son cosas que están debajo de eso, de los cuales tiene que despedirse, y ella convirtió todo ese dolor en un acto de amor impresionante, ayudando a muchos padres que han pasado por lo mismo. Entonces, eso es alquimia, eso es transmutación, ¿no? Claro, bueno, ya, entonces cuéntanos del taller. Ok. Más o menos cómo es. A ver, todos los que queremos cerrar alguna etapa. Cualquiera, porque ¿Cómo contigo puede sería? ser el trabajo, lo que fuera. Es un taller que lo hago una vez al año, ¿no? Justo empieza en abril, o sea, como empezando pues el otoño, ¿no? Y el invierno empieza, porque dura 3 meses, Ya. dura 12 sesiones, y durante, digamos, 10 sesiones tratamos de sumergirnos para entender de qué te vas a despedir. Porque muchos vienen con esa idea, pero Claro. hay un montón de capas. Entonces, entender eso, y luego de entenderlo, pues hacemos el rito, porque los rituales se han perdido, los rituales son importantes. Es decir, los rituales quedan muy pocos, ¿no? Y muy asociados a la religión o a ciertas celebraciones como Año Nuevo, qué sé yo, pero el ritual es importante porque es como hacer un acto simbólico donde tú marcas un antes y un después. Te marcas una etapa, Exacto. ¿no? Entonces, tú al cruzar una línea, Una no es que decisión. tu vida cambió, pero ya la línea está. Por lo menos estás un pasito. Ya tú has definido la línea. Entonces haces un acto simbólico que ha existido desde el principio de los tiempos y que te ayuda a decir, ok, este día empieza algo nuevo. Claro, físicamente ya hay algo que queda constancia de que... Exacto, haces algo tangible, concreto, ¿no? La psicomagia que Jodorowsky menciona, pero a diferencia de Jodorowsky, que él te dice cuál es el rito que tienes que hacer, aquí tú defines cuál es tu ritual, qué es lo que tienes que hacer. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, hacemos eso y luego el cierre más de celebración, digamos, de eso. Entonces, son 12 sesiones que duran durante más o menos 11 semanas, ¿no? Claro, y cada persona, es importante que tú digas que cada persona hace su rito, ¿no? Porque todos tienen vivencias diferentes. Exactamente. Entonces, yo los ayudo, yo no le doy recetas, yo soy el acompañante de ese proceso. Y es más, somos, como te digo, recibo a 12 personas, en promedio más o menos, y somos nosotros dos con Susana, que siempre me acompaña en los talleres. Entonces, todos nos ayudamos. No soy yo el que te da respuestas. Claro. ¿No? Todos nos hacemos preguntas, las respuestas las obtienes tú. Y cuando tú buscas esa sincronía, pasa que a veces tú vienes y de pronto otra participante es que está en lo mismo, tú te ves reflejado en esa persona y es a través de esa persona que encuentras un poco el camino para salir en lo que Claro, estás, ¿no? desde el momento que lo haces en forma grupal, yo me imagino que es como dar testimonio ante ese pequeño grupo que en realidad es todo el mundo. En ese momento no es como que tú estuvieras a todo el mundo aceptando que estás cerrando esta etapa. A mí me encantan los grupos por eso. Yo siento que los grupos aceleran los procesos de cambio, porque te das cuenta que no estás solo, que compartes un montón de vivencias y uno se enriquece. Claro. Y la mayoría de las cosas que te han sucedido, que te hacen sufrir, no han surgido en soledad, han surgido en el vínculo. Claro. Entonces, construir vínculos saludables, sanos con otras personas y abrirte al mundo, ya de por sí eso es un proceso. Y me imagino muy que sanador, también ¿no? te das cuenta de que a veces uno llega con una tristeza o una pena o algo que quiere dejar atrás y te das cuenta que alrededor tuyo pues hay miles de otros casos de cosas terribles. Pasa mucho, ¿no? Igual yo creo que es importante, o sea,
la comparación es inútil, ¿no? Porque siempre hay gente que tiene más dolores que tú y gente que tiene menos dolores que tú. Y para cada uno su dolor es pues el más Y es grande. importante hacer la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, porque el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento es una elección. Es decir, el sufrimiento finalmente es una pelea contra el dolor. Porque si tú te peleas contra ese dolor y con el proceso que el dolor tiene para que tenga todo este recorrido hasta que se vaya, cuando tú te peleas con ese proceso, el sufrimiento crece. Claro. O sea, es una cuestión ya de actitud frente al dolor. Frente al dolor. Exactamente. Ay, me parece lo máximo todo lo que nos has contado, Javier. Invita, por favor, al público. ¿Cuándo es el taller? ¿Desde cuándo se pueden inscribir? ¿Dónde te contactan? Sí, siempre el rito del adiós siempre empieza en abril. O sea que hay gente que en cualquier momento del año dicen, ¿pero cuándo abres otro? En abril. Es decir, que inscríbanse siempre con tiempo porque siempre se llena con mucha anticipación, y escriban a contacto@javierechevarria.com, contacto@javierechevarria.com, o llamen al 446-1202, donde tengo el Centro Polila, donde hacemos no solamente este taller, sino múltiples talleres y múltiples terapias también individuales, que somos un grupo de profesionales, un equipo de profesionales con el corazón abierto a lo que tú puedas traer. Maravilloso. Bueno, por ahora te tenemos que decir adiós porque ya se nos fue el tiempo. Sin Nosotros rito, por así ahora, nomás. Chao, chao. Sin rito, así nomás. Abrupto ya. Pero esperamos que estés por aquí más seguido para que nos Ok. sigas contando de todos los talleres y siempre dándonos tan buenos consejos. Chévere. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Volvemos después de la pausa. Amigos, estamos llegando ya al final del programa. Espero que les haya gustado, que les sirva para aprender a cerrar esas etapas difíciles en sus vidas. Recuerden que nuestra vida se construye día a día. No se terminó de escribir el libro ayer. Nuestra vida tiene muchos mañanas todavía por delante con cosas muy positivas y buenas para todos ustedes. Y aprender a cerrar etapas y a pasar la página es importante para tener una mejor calidad de vida en el futuro. Espero que les haya gustado el programa y que, como dijo Javier, si necesitan ayuda, siempre es bueno acudir a los profesionales, que ellos están para eso, para ayudarlos y orientarlos en todo lo que puedan. Como cada semana, tengo que agradecer a Boutique Carisma del Centro Comercial Caminos del Inca por la ropa y me despido de ustedes deseándoles una linda semana. Nos encontramos el lunes.